¿Qué tal, amigos del Precio de la Fama? Estamos Carla Uriel y una servidora muy contentos de recibir a Vanessa Bauche, que ya te vi muy guapa, andas muy rubia, Vanessa. Ando de güera aspiracional. Sí, viste, mi querida Ana María y Carlo, antes que nada, qué gusto poder estar con ustedes y coincidir. Ahorita te voy a dar un agradecimiento especial, Ana María, por pues el enfoque que has dado a muchos de los casos que has abordado desde el periodismo. Y básicamente este güero aspiracional es porque ya estaba yo me aburro bien rápido y ya llevaba 3 años con el mismo tono de cabello y bueno, pues le hicimos aquí una dinámica para probar otras cosas y otros matices temporalmente, porque voy a regresar al pelo oscuro, al cabello oscuro muy pronto para mi siguiente proyecto. Estoy muy emocionada. Pero te quería decir que muchas gracias, porque hace poquito tuve la fortuna de Opinión 51, para quienes no saben lo que es un colectivo con las plumas femeninas más importantes de nuestro país en el periodismo. Es un colectivo de periodistas muy reconocidas. Eh, Básicamente no son de espectáculos, son pues hacen periodismo de investigación y demás. Y me invitaron como columnista y hice un documento, una publicación que se llama Revictimización Mediática, por el daño profundo psicoemocional que quienes hemos sido objetos de algún ilícito o de algún agravio y decidimos levantar la voz en legítima defensa, tenemos además que vivir la revictimización, enfrentar la revictimización mediática, y la gente no sabe el daño que eso ocasiona, y muchos de nuestros compañeros del medio del periodismo, de espectáculos, tampoco saben que eso es ilegal. Entonces yo te quiero agradecer porque ha sido de las pocas periodistas, y yo creo que también en ese sentido imagen le hago un reconocimiento a la empresa, que empezaron a tener una narrativa con perspectiva de género no revictimizante. Y se agradece profundamente porque de por sí cuesta trabajo levantar la voz. Hay víctimas a quienes les lleva 40 años, por ejemplo, como el caso de Sasha recientemente. Hay quienes nunca se atreven a romper el silencio precisamente por todo lo que eso implica. Entonces, cuando una se atreve a actuar por las vías conducentes en busca de justicia, no de venganza, y no solo por una, sino por todas las víctimas, es muy duro que la relación que tú creías que ha sido sana y amorosa y respetuosa en 36 años de ejercicio profesional, pues no, resulta que de un plumazo hay canales de televisión, programas de televisión que deciden avalar la voz de los agresores por hacer morbo, obviamente, para poder provocarte y que tú les des réplica, y entonces morbosear con temas tan dolorosos, tan fuertes, que además no pueden ventilarse en medios de espectáculos por los debidos procesos, que pueden afectar el debido proceso, y que, como ya mencioné en un principio, cuando estas cosas suceden, se está incurriendo en delitos como la violación a las medidas de protección de las víctimas. Entonces te agradezco a ti y a pues la empresa y a las empresas que finalmente dentro del periodismo actúan con responsabilidad social y con apego a derecho, en apoyo a las víctimas que decidimos armarnos de valor y enfrentar las consecuencias también jurídicas, económicas, laborales, morales, psicológicas, sociales y de todo tipo, todas las implicaciones que tiene el levantar la voz buscando pues justicia. Gracias, No, gracias por el enfoque. con gusto, porque pues estamos tratando de sumar y de sumar conciencias, todavía nos falta Exacto. mucho, pero poco a poco esperemos se vaya entendiendo y se vaya logrando. Poco a poquito, y es muy importante lo que ustedes hacen porque tienen la bellísima oportunidad de marcar una diferencia con la responsabilidad social hacia la evolución también de su ejercicio profesional. Entonces, si ustedes nos alumbran estos temas tan dolorosos con apego a la verdad y a la justicia y a lo legal y en apoyo a las víctimas, también están ayudando a que la sociedad pueda tener el valor de actuar en legítima defensa, porque en este momento, lo sabemos, en nuestro país, cada minuto cada hora, digamos, una niña, un niño es agredido, violentado, una mujer está siendo víctima de algún delito, y es importante que nosotros que estamos en los medios de comunicación o como figuras públicas y dentro de las artes, eh, asumamos esa responsabilidad social que tenemos para alentar
de una manera asertiva y positiva y arropar para que otras víctimas de estos delitos puedan romper esta cultura del silencio y actuar por las vías que tienen que actuar o buscar incluso la ayuda psicoemocional que se requiere para poder sanar. Completamente. Y la verdad, nuestro deber como periodistas es justamente darle voz a las víctimas y ahora sí que no revictimizar, porque luego pasa que revictimizas o que estás apoyando al que está haciendo daño, ¿no? Luego suele suceder. Correcto. Es que mira, se nos olvida en la vorágine de buscar el rating y de morbosear para buscar seguidores o audiencia, que cuando tú eres testigo de un delito o tienes conocimiento de un probable delito y no lo dices, te vuelves cómplice por omisión y eso ya es un delito federal. Entonces, ¿qué pasa? Muchos medios de comunicación, sobre todo especializados en espectáculos, como no conocen de leyes, no conocen de derecho, ni siquiera estudian tantito eso para poder abordar temas de justicia, que no es su rubro, porque estudiaron otro rubro, violan las medidas de protección de las víctimas, pero además lo que hacen es avalar las mentiras o calumnias de los agresores que están siendo denunciados y que a su vez estos agresores mienten, revictimizan y calumnian con disque pruebas que obviamente no están en las carpetas de averiguación por carecer de valor para las litis en cuestión, y que entonces dicen, aquí están las pruebas, obvio no, porque si fueran pruebas reales y estuvieran haciendo eso, estarían violando el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual agravaría la condición de los acusados. Pero esto la gente no lo sabe. Entonces no saben que a ustedes los medios los están utilizando para poder impactar, manipular a la opinión pública a su favor, porque jurídicamente no tienen elementos de prueba para defenderse. Y esto la gente no lo sabe porque no conoce los debidos procesos, no conoce de leyes. Para mí ha sido bien importante todo lo que he aprendido. O sea, todo lo que he tenido que hacer en materia también de salud psicoemocional para recuperarme, pero sobre todo lo que he aprendido de los debidos procesos y cómo el impacto o el daño que pueden ocasionar algunos medios de comunicación cuando no actúan con la responsabilidad con la que ustedes lo han hecho y revictimizan, como tú bien dices. Y en esa revictimización, pues existen otros delitos que también se pueden denunciar. Estás violando las medidas de protección de las víctimas y finalmente quien se tiene que encargar de los juicios son, para mí, en términos espirituales, primero está Dios, quien se encarga de la justicia, y en este plano terrenal, pues son las autoridades correspondientes, no somos nosotros, ¿no? Ni los medios de comunicación ni la sociedad quienes tienen que emitir los juicios. Lo que tenemos que hacer en un país, pues que lamentablemente en el que estamos viviendo con violencias demenciales, hasta actos terribles ejercidos por niñas, niños, adolescentes, ya cosas muy feas que estamos viviendo, es arropar a las víctimas y decir yo te creo y estoy contigo. Que sea verdad, que no sea verdad, que ante las leyes los agresores sean declarados o no culpables o inocentes, no nos corresponde a nosotros como sociedad. Le corresponde a las autoridades, como ya lo dije, y en todo caso, más allá de las autoridades, existe una justicia divina. Pero a veces eso se nos olvida, que las víctimas tienen derecho y que las víctimas son primero. Claro, y luego que los procesos, Vanessa, tú que estás ahorita en medio de uno, son muy tardados. O sea, 3. Yo llevo 3 litigios, Ana María. Yo llevo 3 litigios y ya voy para 3 años. Uno contra el actor agresor, contra ese depredador serial, y 2 acciones legales contra el abogado por la revictimización mediática, por ocasionar daño moral, daño económico, daño patrimonial y por revictimizarme, violando mis medidas de protección y causándome daño psicoemocional. Ok. Claro. Llevo 3 litigios que son larguísimos, Ana María, y como estabas diciendo, cuando se hace este ejercicio de litigar en medios de comunicación se puede afectar incluso el debido proceso. Claro que sí. Mi querida Vanessa, justamente hablando del tema, sabemos que en los últimos meses han sido bastante difíciles, complicados para ti emocionalmente, pues por todo el proceso que estás llevando, ¿no? Pero me gustaría saber, la verdad, cómo te sientes actualmente, cómo ha sido este proceso de sanación.
Mira, ha sido una montaña rusa, la verdad, porque hay muchas afectaciones psicoemocionales producto del trauma por ser víctima de violencia que como no lo había vivido nunca, la verdad no es que haya tenido una vida totalmente apacible y un campo de flores, porque no hay un ser humano en el planeta que no haya enfrentado alguna situación de violencia alguna vez en su vida, pero yo nunca lo había vivido en mi lugar sagrado, en mi lugar seguro, que es el set, y menos de una forma tan gratuita y protagonizando, siendo cabeza de reparto, con la responsabilidad en pandemia, primera ola, cuando no había vacunas, no conocíamos la enfermedad, fuera de la ciudad, lejos de tu familia, o sea, con toda una serie de condiciones donde teníamos que mantenernos completamente unidos, atentos, alerta, cuidarnos, respetar la burbuja de aislamiento social porque no sabíamos a quién podías matar o si te podían matar a ti de un contagio y demás. Con todo eso y además en una serie que era una comedia coral, quiere decir, con mucha gente todo el tiempo en todas las escenas, con mi personaje en el 90% de las escenas por capítulo, eh, y en un ritmo que era vertiginoso, digamos, en un tono casi fársico, porque era comedia del absurdo. Entonces, poder marcar el tono como cabeza de reparto con compañeros que jamás habían trabajado, muchos de ellos no habían hecho comedia nunca, poder homogeneizar el tono implica además una responsabilidad extra, digamos, en el buen desempeño para arropar a las personas más jóvenes del equipo, para marcar con la disciplina el ejemplo de lo que se tenía que seguir, la disciplina y demás, porque era la única manera que yo entendía en ese momento que podíamos sobrevivir a lo que estábamos haciendo y llevarlo a buen puerto, ¿no? Que tuviera éxito. Y bueno, pues resulta que toleré lo que no debía haber tolerado, lo pasé por alto pensando que también es algo muy importante que aprendí, me quedó claro, es que las violencias siempre escalan. Si no hay consecuencias de cualquier acto de violencia, si toleras una falta de respeto por mínima que sea y no la paras a tiempo, eso va a escalar. En el caso de los psicópatas integrados, de los narcisistas que son psicópatas integrados, con una tríada oscura, es decir, investiguen lo que eso significa en términos psicológicos, psiquiátricos, que además tienen el tema de la seducción y la manipulación y la victimización y manejan como varios niveles de asedio, de acoso, cuando tienen una presa como objetivo. Utilizan como muchos recursos histriónicos, curiosamente, para poder manipular y para poder llevar psicológicamente a la presa a donde la quieren tener, que básicamente es una persecución de sometimiento, en este caso de sometimiento en razón de género, porque obviamente la persona que ejerció esta violencia contra mí, cuando decidió emprender este ataque, lo hizo al segundo día de haber violado, al otro día de haber violado a una compañera a la que acababa de conocer, al segundo día de haberla conocido, del mismo proyecto. Entonces emprendió una trayectoria, un patrón de depredación, de asedio y de acoso para mostrar su supremacía en razón de género, porque se sentía disminuido tanto por la historia como por no ser él, porque era un proyecto de mujeres básicamente como protagonistas, ¿no? Entonces, pues hubo una especie ahí de, pues que eso es parte de la psicopatía, la competencia, el tema de la envidia, de lo que tú no tienes y de querer oscurecer a la otra persona para como someterla. Y fue algo muy fuerte. Entonces yo no sabía que todo eso que pasó, ahora pues ya llevo 3 años casi en terapias, en 3 distintas terapias, terapia para poder litigar, derivado de todo el estrés y el daño que me causó la revictimización mediática por las 2 conferencias de prensa a las que les convocó ustedes esta persona, el tío defensor, y todas las calumnias que se dijeron y se replicaron a nivel incluso internacional sobre mi persona en América Latina, cosas horribles, atroces. Fue muy doloroso y yo no sabía que todo eso te iba ocasionando distintas sintomatologías que no se revelan todas de un trancazo. O sea, tú cuando te atropella el camión, inmediatamente puedes ver lo que es visible, ¿no? O sea, tengo herida aquí, el brazo, la pierna se raspó, lo que sea, una fractura. Pero hay secuelas y hay sintomatologías de daños internos que no se manifiestan en ese momento, se manifiestan al paso del tiempo y eso pasa psicoemocionalmente cuando hay víctimas de estas violencias, porque además son, digamos, lo que más te daña, ni siquiera en mi caso no son tanto las calumnias, los gritos, las ofensas, los insultos
y el abuso sexual que se cometió al final, porque como nadie lo frenó, fue escalando en violencia, en violencia, en violencia, hasta que cometió este acto de sometimiento, besándome, contagiado de COVID, fuera de texto, de guión, cuando ya se lo habían prohibido, que no podía ni siquiera dirigirme la palabra fuera de guión y que no iba a haber en toda esa secuencia besos porque no estaban escritos, y derivado además de todas las agresiones que esta persona ya había cometido contra mí enfrente de todos durante un mes, le prohibieron pues que tuviera contacto conmigo más que para el texto, ¿no? Y además específicamente ahí, pues lo hizo, ¿no? Deliberadamente para demostrarle a los demás que él cumplía con una apuesta que había hecho un mes antes de someterme, ver quién me violentaba primero sexualmente, y lo mismo dijo de otras compañeras de trabajo a las que también acosó, y la otra compañera que ya sabemos que fue víctima de violación de una forma terrible al segundo día de haberla conocido. Entonces, no es nada más lo que te pasa a ti, porque la verdad de todas las víctimas de esta persona, que son más de 7 víctimas, al menos de las que tenemos conocimiento en medios, que lo han denunciado públicamente, y soy a la que menos peor le ha ido, porque yo no fui su pareja más que de ficción. Digamos que todo el contexto es lo que te hace todavía más daño, ¿entiendes? Te daña el darte cuenta que todos están viendo lo que está pasando y que no saben cómo responder ante esos actos de violencia, y que además se acercan a ti a decirte: no hagas caso, hombre, está loco, ya sabemos que es alcohólico, siempre tiene pedos en las producciones. Y dices, ¿y por qué lo tengo que tolerar yo? ¿Por qué lo tengo que normalizar yo? ¿Por qué se acercan a mí a preguntarme si estoy bien, en vez de preguntarle a esta persona cuál es su problema, qué fregados le está pasando, por qué me está jodiendo desde hace un mes y cada vez con más violencia, diciendo cosas totalmente incongruentes y sin sentido? Y pues no, eso no sucedía. Entonces, eso te hace todavía más daño, digamos, en términos de dónde sucedieron las cosas, el lugar donde sucede, que para mí era mi lugar seguro, donde yo me sentía feliz y plena, y siempre en 36 años de ejercicio profesional, gracias a Dios ininterrumpido, pues nunca había habido una cosa tan fuera de todo, ¿me entiendes? De proporción, y ni siquiera sin haber tenido ni una discusión con este compañero, ¿me entiendes? O sea, nunca discutimos de nada, yo nunca me peleé con él, y de la nada decidió emprender este ataque en contra de varias compañeras. No sé exactamente, porque no estoy en su cabeza y no soy psicópata o sociópata, ni soy especialista de la conducta, no estudié eso, pero he tratado de entender qué le disparó o sea, qué dispara al depredador. Y no lo sé, o sea, es multifactorial, la verdad, es multifactorial, pero lo que sí te puedo decir es que todo ha sido un camino de aprendizaje bien importante para mí, porque como tú me preguntabas en un principio, no solamente fue que subí 15 kilos a los 3 meses, como pueden ver en la primera temporada de Acapulco, la serie en la que estoy desde hace 3 años, que es hermosísima y que nos ha ido increíble, gracias a Dios, en Apple TV Plus, multinominada en Estados Unidos por la crítica especializada. Llegué con casi enferma, ¿me entiendes? Prediabética, o sea, estaba a punto de no tener regreso a una salud integral, con 15 kilos de sobrepeso, y lo pueden ver ahí, y esto fue a los 3 meses, derivado de la violencia de la que fui objeto. Pero eso es lo de menos, porque es como, bueno, lo de menos y lo demás, pero finalmente es todo un conjunto de acciones que tienes que emprender, desde la observación de tu pensamiento, tu tren de pensamiento, para cuando empiezas a tener pensamientos intrusivos que yo nunca había tenido, ¿me entiendes? De autodevaluación, de a nadie le importas, no vales nada, de qué sirvió una buena relación con los medios, ve cómo están hablando de ti, les vale madre que siempre hayas tenido, que hayas sido atenta y amorosa, y no importa el compromiso que tuviste férreo para sacar adelante el proyecto, y que gracias a tu ejemplo y a que aguantaste, a tu resiliencia, también fuiste un elemento para que la serie fuera la más exitosa del 2021 en la plataforma, y tus 36 años de ejercicio profesional no importan, y tus 21 años de labor social a nadie le importan, porque está siendo atacada y amenazada en las redes, y te amenazas de muerte, y sobre todo cuando lo detuvieron y salieron a calumniarme, tanto el tío y después este cuate siguió echando mentiras, ¿no? Entonces todo eso pareciera que una
yo pensé que yo tenía la fortaleza interior para que no me importara o no me afectara, pero nadie está preparado para recibir ese ataque. Por eso hice esta publicación en Opinión 51 que se llama Revictimización de Mediática, porque quise desde un lugar humano hacerles saber a ustedes, los medios de comunicación, lo importante que es que tengan un comportamiento con responsabilidad social y asertivo, porque cuando hay una revictimización con casos tan terribles como el de abuso sexual, en el caso de las otras compañeras que fueron violentadas, o de cualquier otro agresor, no solamente de este agresor, de cualquier otro agresor, y hay esta revictimización, pueden incluso llegar a inducir o ser cómplices del suicidio de alguien. Y ustedes no saben cuánto, o sea, los medios no tienen conciencia del costo que puede tener laboral, económico, familiar, para las víctimas recuperarse de esas calumnias, de todo ese como que se hace como una onda expansiva, ¿no? De calumnia, el chisme del chisme, del chisme, del chisme, del chisme, y ya no se acaba nunca. Llevamos 3 años hablando de este tema, cuando tengo proyectos maravillosos que compartirles a los medios de espectáculos, y antes solamente hablábamos de mi trabajo o de mi labor social. Yo nunca había tenido en 36 años un tema de escándalo, digamos, o de justicia, que más que la justicia social que he defendido toda mi vida para todos y todas, hasta para los animales y el medio ambiente, que son mis causas y mi labor social. Pero jamás me había tocado en carne propia tener que compartir con ustedes esto, y me parece que es importante que, más allá de hablar del agresor y de los litigios en este país, son costosos, lentos, desgastantes, revictimizantes, y nunca sabes si realmente se van a llevar los debidos procesos con legalidad y transparencia. Sabemos en este caso, por el comportamiento de la familia, no solamente del agresor, si ponen el nombre de esta persona, más el nombre del tío abogado, más el nombre del hijo del tío abogado, que a ustedes a los medios ya se les olvidó, un escándalo muy fuerte en el mundo del espectáculo, donde un asesinato, una muerte, un atropellamiento. Uh-huh. ¿Quién fue declarado sentenciado y fue declarado culpable de homicidio? Búsquenlo en los medios, porque no tenemos memoria, y se van a dar cuenta de quién es esta familia. Yo no lo sabía. Lo estoy descubriendo ahora, y da mucho miedo, Ana María. Da mucho miedo, porque no sabes si los 3 litigios que llevas realmente se van a llevar con el debido proceso, si ya vimos que, teniendo todas las pruebas a favor de una víctima de violación, con las pruebas periciales, ginecológicas, con todas las denuncias de las exparejas que ha habido de esta persona, de delitos terribles, atroces, con las denuncias que hay contra el tío defensor también en las redes, todo está ahí, y conseguir la no vinculación para sacar de la cárcel a este depredador, y luego que el otro, el hijo del abogado, también fue declarado culpable y no tocó la cárcel, y estamos hablando de un homicidio deliberado que quedó grabado para la entrada de un programa de televisión, quedó grabado. Dices, caray, ¿quiénes son estas personas? ¿De qué privilegios gozan para poder tener impunidad ante actos y delitos que ya incluso declarados como culpables durante tantos años, sin asumir o enfrentar verdaderas consecuencias jurídicas? ¿Quién es esta gente? Entonces, más allá de todo el daño psicoemocional y social o en la imagen pública, lo más importante es mantener la salud mental y el equilibrio, Ana María, porque no sabes ni siquiera las implicaciones que tiene tener la valentía o la congruencia de denunciar a esta gente, porque no sabemos ni siquiera cómo van a resultar los litigios. Afortunadamente, mis 3 litigios siguen avanzando, lentísimos, pero ahí van. Esta persona no ha sido declarada inocente de ninguna de sus 2 denuncias, ni por la denuncia de violación, ni por esta. Él ha manejado ante la opinión pública esa narrativa, pero es mentira. Claro, él está siguiendo el proceso en libertad, y me imagino que te refieres al caso de Edgar Ponce que falleció. Sí, porque yo ya había oído algo de esto, y como dices, pues el temor de que te vayan a hacer algo, que te vayan a amenazar, pero primero Dios, pues seguirás el camino de la justicia y todo saldrá bien para que pues podamos pues ya saber el resultado y que sea positivo, porque con todas las evidencias y las pruebas, pues creo que no puede haber otro camino.
Es lo que yo digo, a ver, hermana, pues miren, todavía me preguntan, ¿y qué opinas de que te va a demandar? Y digo, ¿es en serio la pregunta? O sea, a ver, ¿por qué no lo han hecho? No han hecho eso de que las voy a contrademandar y refundir en la cárcel porque no tiene elementos, nada, ni una sola prueba a su favor. Al menos en todos mis litigios, en los 3 que yo llevo, 2 contra el tío defensor y este con esta persona, no han presentado una sola prueba en su defensa. No hay nada más que puras calumnias y revictimización despectivas, incluso en sus testimonios, en sus respuestas, son misóginos, revictimizantes, calumniantes, mienten y creen que con esas mentiras que han dicho públicamente a través de los medios van a lograr que la gente crea que son inocentes cuando, repito, por eso es importante la memoria histórica en nuestro país, que somos de memoria corta. Nadie se había dado cuenta ni había hecho la asociación con la muerte de Edgar Ponce. Y esta persona, o sea, ustedes como medios de espectáculos que lo saben, que siguieron ese caso, que se horrorizaron, que quedó grabado, no habían hecho esa asociación. No, yo hasta ahora que me lo dices y me sorprende. Y también me sorprendió mucho la actitud de la plataforma. La verdad me sorprendió mucho. Totalmente negligente y omisa, pero no, mira, no me sorprende que lo hayan hecho con mi caso, porque mi caso no fue tan grave. Me duele por mi otra compañera de la serie, porque es una omisión brutal que en Estados Unidos no pasaría. Pero sobre todo, Ana María, me duele porque ha habido muertes en las producciones para Netflix en México, de muchos compañeros en accidentes automovilísticos, porque los choferes están explotados o mal pagados o mal dormidos, por negligencia, por scouting, cuando se buscan las locaciones. Recuerdan que hubo un asesinato del que buscaba locaciones para narcos, que lo mataron, no me acuerdo exactamente si en Culiacán, en Mazatlán o en dónde, estaba buscando locaciones este chavo, que ese es su trabajo, encontrar locaciones, hacer scouting, y lo mataron. Y nunca se supo quién, ni por qué, ni nada. Y si se acuerdan, también hubo 2 muertes que podían haberse evitado en Sin Miedo a la Verdad, por parte de una negligencia del director, que nadie en la cárcel por esas 2 muertes, de esos 2 actores que eran papás, que eran cabezas de familia, con hijos jóvenes, cuando ya estaban en su camper para irse a su casa, porque al directorcito se le ocurrió que se iba a ver bien padre una toma desde abajo a 9 metros de altura para hacer pasar a los actores por una plancha de metal, sin barrotes de seguridad, sin ser stunts, y lo único que se consiguió fue la muerte de ellos 2, sin ninguna consecuencia. No fue en Netflix, hermana, es en nuestro país. A lo que voy con esto es a las omisiones que ha habido y a la complicidad por omisión por parte de producciones que callan, ocultan, encubren e incluso amenazan a familiares o a las mismas víctimas que sobreviven a esto y que deciden actuar en legítima defensa para poder encontrar justicia. Hace tiempo, hace 2 años, supimos de un actor también que fue brutalmente golpeado en la 2ª temporada de Luis Miguel, Martín Bello, que quedó lesionado de por vida del cuello, a punto de quedar casi paralítico, en donde no solamente no fue atendido por parte de la producción, sino además fue amenazado, hostigado, calumniado por parte de la producción. Entonces tú me preguntas, ¿Netflix se hace responsable? Te podría decir que en otros países tal vez, pero en este y en Latinoamérica no. Estamos hablando de discriminación de raza, de etnia. Estamos hablando de que por ser latinas y latinos, los profesionales de la industria audiovisual para esa plataforma no valemos lo mismo que los norteamericanos, porque ahí sí se actúa de manera inmediata y se suspende a las personas y se cierran producciones y se corre a quien se tenga que despedir. En México lo que pasó en este caso es la producción tuvo conocimiento de la violación de una compañera y del maltrato y del acoso y hostigamiento y abuso sexual contra la protagonista. Lo supo Recursos Humanos de Netflix, porque ahí se metieron todos los reportes. Netflix desde Estados Unidos le hizo pagar una licencia a la producción para abrir una investigación más profunda a través del Boston Center, que es la Universidad del Boston Center desarrolló protocolos de atención inmediata para víctimas de violencia de género, para que en el mismo momento se implementen
todos los protocolos de atención para las víctimas, y eso lo tuvo que pagar la producción derivado de todas las denuncias que entraron al buzón de recursos humanos contra la misma persona. Se pagó, se hizo la investigación, se le dijo a la producción, como el dictamen, digamos, final de eso fue: se tienen que ofrecer disculpas públicas, digamos, en el set por parte de la producción y de esta persona. Se tiene que dar a terapia a todas las víctimas dependiendo del daño psicoemocional de cada una de esas víctimas, y, de ser posible, y si tienen una renovación, no volver a contratar a esta persona. ¿Qué hizo la producción? Todo lo contrario. No solamente no nos dieron las terapias, sino que además, después de decirnos que nos iban a apoyar, nos empezaron a querer coaccionar para que nos calláramos, con la amenaza de que yo te invité al proyecto y a Netflix esto no le gusta y nos van a quitar el proyecto, o nunca más te voy a volver a contratar. Tú cállate, no testifiques, porque yo te invité y tu trabajo depende de mí. Y así empezaron a hacer con varias de los testigos y testigas. No ofrecieron una disculpa, solo mandaron un mail al final de la producción diciendo: en esta empresa nosotros no, a la Raki Entertainment, que quiso hacer bien las cosas, intentó hacerlas de alguna manera, dijo: aquí no se aceptarán nada de violencia contra nadie. Esa fue su disculpa, pero no fue ni en el set ni por parte del agresor enfrente de todos, como fueron las agresiones. Y recontrataron al agresor. Sí, eso fue lo peor. Un año de prometerme, de jurarme y prometerme que esa persona no iba a volver. Es más, yo le di mi palabra a la producción de que no tuvieran temor, de que tratamos de encriptar la información. Ana María, tú lo sabes, ustedes me han buscado los medios desde hace 2 años con este tema, y yo no litigo en medios. O sea, estoy compartiéndoles todo este camino para que la opinión pública, su auditorio, la gente que a ustedes les sigue, entiendan un poquito cómo son todos los procesos y se den cuenta de las mentiras que muchos de los agresores salen a decirle al auditorio, utilizando a los medios de comunicación para revictimizar y tratar de manipular todo a su favor, cuando la realidad no es así, ni fue así. Es decir, sí se hizo como un intento por parte de Moisés Chiveria, la Raki Entertainment, de tratar de enderezar las cosas y acompañarnos, y por otra parte había otra fuerza protectora del agresor que hacía lo contrario, que era amenazar a quienes estaban denunciando y decir: nadie más le haga a ninguna, no diga nada, cállense, bla, bla, bla. Yo ofrecí que iba a encriptar la información porque no litigo en medios y por el debido proceso, y porque a mí, más que a nadie, le interesaba que este proyecto continuara, porque era la protagonista. Lamentablemente, durante un año a mí me dijeron que esta persona no iba a volver, y a la mera hora, en las negociaciones para la segunda temporada, querían que firmara a ciegas sin pasarme la sinopsis. Y no me latió, ya me estaba oliendo algo mal. No me querían decir por qué no me daban la sinopsis de la serie como había sido en la primera, y por qué querían que firmara yo a ciegas, y por qué tanta prisa y tanta presión en que firmara. Muy raro. Y de pronto estábamos en eso, ya la conversación ya se estaba haciendo un poco áspera, porque yo estaba pidiendo la sinopsis, que es un derecho como intérprete, que además lo hicieron en la primera, y me enteré de lo que le había pasado a la otra compañera, que hasta ese momento, un año y cacho después de las grabaciones, el run era que había sido víctima de acoso. O sea, que le había estado molestando con el tema sexual, de que anduvieran y demás, pero hasta ahí sabíamos. Yo no sabía que había sido víctima de violación. Y pues mi querida Ana María, obviamente, pues llevo 23 años con el tema de género, de violencia de género y la agenda de género en este país y en labor social, y pues yo no soy cómplice de la delincuencia a ningún precio. Mi dignidad no está en venta. Y menos la falta de congruencia y de sororidad ante delitos tan graves y daños tan profundos en mujeres que de manera completamente, ahora sí que sin deberla ni temerla, se encuentran con lo peor de nuestra industria y de lo peor del comportamiento machista que lamentablemente es tan común y culturalmente aceptado en nuestro país. Entonces le avisé a mi equipo de management que
pues que muchas gracias por participar, pero que hay otro día con más calma. O sea que yo, la verdad, no, ya no quería tener una conversación para continuar con las negociaciones ni nada que ver con la producción, aunque obviamente la narrativa que ellos, el agresor y el tío están manejando es que yo inventé todo esto para vengarme. Fíjate, yo inventé todo esto para vengarme de la producción con él. Ah, sí, Por no. ridículo. Cosa que donde está el link. Y luego, que porque me corrieron, pero además convencí, soborné y coaccioné a otra compañera actriz que sí fue novia de él, que sí tuvieron una bonita relación para vengarme de él porque me rechazó sexualmente. O sea, No. esa es la narrativa que han manejado en los medios de comunicación desde hace 2 años y sabes qué es lo más grave, que lo siguen sosteniendo en los litigios. Me preguntaba Carlos hace como una hora, oye, ¿y cómo te sientes al respecto? ¿Y qué sientes cuando escuchas todo esto? Pues obviamente para cualquier víctima, hombre o mujer, niña o niño, que conoce la verdad, que sabe quién es, que uno no va por la vida haciendo el mal, al contrario, que tratas de ser un agente de cambio, de impacto positivo para tu sociedad, pues te duele mucho, te da mucho coraje, pero lo más importante, Anita y Carlos, es que gracias a medios como ustedes, creo que sí podemos ir teniendo una transformación, como decías en un principio, Ana, hacia a una conducta y un ejercicio de nuestras profesiones con mayor responsabilidad. Yo estoy segura que aunque Netflix no se haya querido hacer responsable, o más bien no responsable, porque Netflix no es directamente responsable de lo que pasa en las producciones, es solo la plataforma distribuidora. Las producciones son directamente las que maquilan para esa distribuidora y son las que son directamente responsables y las que nos pagan y con las que hacemos el contrato, no es con la distribuidora. Pero sí, obviamente, al haberse enterado, al haber intervenido recursos humanos desde Estados Unidos por la investigación, la primera que se armó, sí tenían que haber hecho algún pronunciamiento al respecto, porque estamos hablando de delitos de cárcel. Sí. Y lo que es grave es que al ser latinas y latinos hay esta discriminación, no solo en nuestro caso, repito, en casos incluso donde ha habido muertes en Latinoamérica, produciendo para esa distribuidora concretamente. No ha habido un solo posicionamiento. En España ya se logró. En España ya se logró que Netflix en España ya se posicionara y se pronunciara con relación a la cero tolerancia a la violación a los derechos humanos laborales y a la violencia de género en las producciones que maquilan para esa distribución en España, pero en Latinoamérica no. Así Y debe de ser. nadie de ustedes demandó ni a Netflix ni a la casa productora, no. No podemos demandar a Netflix porque no se firma con Netflix. No, tú no firmas para Netflix. A Ah, ti te contrata la productora que va digamos, la casa productora que recibe dinero por parte de Netflix para desarrollar el proyecto y para llevarlo a cabo. Y ok. esa productora es a la Raki Entertainment. Sí podía haber hecho una demanda por daño, una demanda laboral, pero la demanda laboral prescribe al año. ¿Y qué crees? Durante el primer año yo creí y a mí me dijeron que esa persona no iba a volver. Y Mm, justo No. cuando pasó el año, al prescribir el delito laboral, fue cuando me avisaron que sí, que a lo mejor sí estaba, que a lo mejor para un capítulo, pero que yo no lo iba a tener que ver, pero pues sí compartir créditos con un agresor. Y yo no sabía, además, durante ese año yo no estaba enterada de lo que realmente le había pasado a la otra compañera entonces, y muchas otras cosas que pasaron que me enteré después. Justo que estamos tocando ese tema, me parece oportuno contar que hace unos meses yo recibí por medio de redes sociales un mensaje de alguien que trabaja en un restaurante en Guadalajara que me dijo que se suscitó una situación bastante complicada con Pascasio, ya que te empezó a agredir verbalmente, a gritos, en el restaurante. Y justo me gustaría saber si esto fue así. Carlos, me estás dando una información crucial, crucial para mi litigio, Sí. crucial. El Ministerio Público, que se encarga de hacer las investigaciones correspondientes y complementarias desde hace 2 años y medio, no pudo encontrar a este testigo, al que tú encontraste, al que te buscó a ti. Él me buscó a No lo mí. encontraron, no lo encontraron, no encontraron nadie que pudiera testificar por parte del restaurante lo que pasó, que fue espantoso.
Fue horrible. Ahí empezó la apuesta que él hizo para someterme. Y de todos los que estaban en la mesa, digamos, estábamos distribuidos por la sana distancia en distintas mesas y veníamos de ver Amores Perros, que se había reestrenado por los 20 años en cines. Moisés Chiver, el productor, se enteró que los jóvenes de la producción, los actores y actrices querían verla porque ellos no habían nacido cuando Amores Perros se estrenó, no la habían podido ver en cine y querían verla en cine conmigo. Además estaban muy contentos con mi labor porque pues yo llego a abordar, yo llego, como decimos nuestro argot, a servir la mesa, yo llego a poner la mesa para mis demás compañeras y compañeros. Yo me formé en teatro y en teatro aprendes a hacer compañía, aprendes que tan importante es quien te lleva el vestuario, como la utilería, como la iluminación, como la taquilla, como las butacas, como todos los elementos. Eso es hacer compañía. Y yo llego a servir la mesa, Carlos. Entonces estábamos tan contentos que el productor dijo, yo los invito a ver la función. Fuimos a mediodía y de ahí, súper emocionados todos, nos fuimos a comer. Nos invitó el productor a comer a ese restaurante. Y pasaron las horas, estábamos muy emocionados platicando. La verdad estaba yo en ese momento siendo pues el foco, que hay gatitos y peritos que están así, ya tenemos todos hambre, siendo el foco de atención, porque pues los chavos estaban muy contentos de, de que yo tenía un liderazgo asertivo y amoroso con ellos en las 2 semanas de grabaciones que llevábamos, y estaban muy emocionados pues de ver Amores Perros, y todos estábamos muy contentos. Este hombre se alcoholizó porque es alcohólico, y no lo digo yo, lo han dicho todas sus víctimas, exparejas y demás. Y de pronto, de la nada, cuando estábamos fuera, el productor y yo, dejando a la directora de maquillaje y peinados, con quien estoy trabajando nuevamente en Acapulco y la amo, la estábamos dejando en su taxi, el productor y yo, cuando regresamos al restaurante, en la mesa donde estaba este señor, que estaban otras compañeras y compañeros de dirección, incluso una directora que dice que es feminista y su asistente que también dice que es feminista, de la nada llego así de ¿qué pasó? No sé qué pasó, y voltea a esta persona y me empieza a gritar precisamente, y quiero que tú narres, por favor. No yo, mi querido Carlos, quiero que narres lo que te dijo esa persona, y es más, te comprometo y te pido de favor que me pases el contacto porque es un testimonio crucial en mi litigio, de verdad crucial. Voltea y me grita y me dice, ¿por qué no aceptas que tú no estudias, chingada ma? Tú no eres nadie, tú no estudias, acepta, puta madre. Y empieza a pegar en la mesa. ¿Y sabes qué pasó? Que yo creí que estaba haciendo un TikTok porque yo todavía no entendía cómo era lo de los TikToks, y pensé que alguien más estaba grabando y que era como una especie de esos trendings. Sí, Como bromas. y que yo tenía que contestar algo, ¿sabes? Yo estaba así como de, ¿cuál es el punchline? O sea, ¿quién está grabando? ¿Qué tengo que contestar? Estaba yo tan sorprendida porque no venía al caso, y me volvió a gritar más fuerte y con más groserías. Entonces Moisés Chiver, el productor, brincó de su mesa, se puso entre los dos viendo hacia mí, me hizo hacia atrás y me dijo, Vanessa, te va a pegar, no le hagas caso, güey, está pedo, no le hagas caso, hazte para atrás, porque pensaron que me iba a golpear, de lo violento que estaba. Yo le dije, es el segundo día que me está jodiendo. Ayer también en el ensayo me robó la palabra cuando estaba hablando con el director sobre mis acciones escénicas. No entiendo por qué tengo que tolerar yo esto, pero bueno, ni modo, yo agarro mi Uber y me voy. Yo no estoy aquí para... Y me fui. Vinieron otros 4 ataques más que fueron escalando en violencia, digamos uno por semana a lo largo de un mes más, hasta que en el cuarto ataque, que fue el más escandaloso en el set, muy parecido a ese del restaurante, que volvió a golpear en la mesa y a decir las mismas tonterías, y paró el set él, como diva, hasta ese momento por una compañera actriz. Me habló por teléfono esa noche porque pues nos quedamos todos helados, estuvo horrible. A la compañera que hacía a mi mamá, a la actriz que hacía a mi mamá, se le subió la presión, estuvo espantoso. Ella me habló y me contó muchas cosas, y entre esas cosas me dijo, ¿sabes qué fue lo que pasó cuando ustedes fueron a dejar a la directora de maquillaje y peinados a su taxi y volvieron a la mesa? Y yo, no, es que justo cuando ustedes dos se fueron, este personaje ya estaba muy alcoholizado y empezó a decir
porque estábamos todos hablando bien de ti, básicamente pues era el tema de que Amores Perros, qué padre, y hacer cine, y hablamos de nuestra experiencia en cine, y qué ganas de hacer algo así, y que qué bonito era trabajar contigo, y él dijo que tú eras una basura, no, lo dijo con otras Sí, palabras, y que lo Sí. único que tú necesitabas era que te metieran una buena ojida, con C, Ujú. que te metieran una buena ojida porque andabas muy, muy disciplinada, sin echar desmadre, y quién te creías que eras para andar tan seriecita, y que él sacó 500 pesos y dijo, aquí están 500 pesos para ver quién es el primero que se la coge, porque eso es lo que le hace falta, que le metan una buena arrastrada. Y además agregó, y eso me acabo de enterar, desgraciadamente me enteré después ya cuando se había hecho la carpeta de averiguación, que dijo, lo bueno es que vienen unas escenas de cama en las que me voy a aprovechar y seguro la voy a hacer bien feliz. O no. sea, un mes No. antes de que cometiera abuso sexual en el set, que me besara fuera de guión y todo, él ya lo había cantado. O sea, él ya había dicho que lo iba a hacer y Mm. apostó que lo iba a hacer, y por eso hacía escándalos cada vez más grandes en frente de todos en el set para demostrar que estaba cumpliendo su, Ah. con su Apuesta. apuesta de someterme como macho alfa. Así es. Entonces, querido Carlos, gracias por esto que me estás diciendo, porque es muy importante, y ahora sí que aviéntanos tu versión de los hechos. No, sí, con todo gusto, terminando la entrevista te paso el contacto. Fue por Twitter, una cuenta de Twitter que me sigue, me lo comentó y con todo gusto te paso el contacto porque yo creo que hay que aclararlo y este es un testigo crucial. Si se atrevió a mí a comentármelo, supongo que puede dar una declaración oficial y eso ayudaría muchísimo a la investigación, sin duda. Así es, querido mío, porque ya voy para casi 3 años y lamentablemente, como en ese día las personas que estaban en la mesa fueron contratadas por el protector, la persona que de la producción, digamos, estaba protegiendo al agresor, que no fue Moisés Chiver, sino el otro señor, el showrunner, este, se quedaron todos callados fíjate, sí metieron su reporte al buzón de recursos humanos. Algunas y algunos de estos testigos sí declararon en la investigación después que hizo el Boston Center, pero cuando vino lo de la denuncia penal, ahí sí dijeron que ya no, que muchas gracias, pero nice to meet you por participar, y que tampoco iban a decir eso porque ellos ya habían recibido para ese momento la orden por parte del protector del agresor, del showrunner, de que se quedaran callados porque si no ya nunca les iba a volver a contratar y que además nos iban a quitar el proyecto. Eso se llama complicidad por omisión y es un delito federal, colusión, y lamentablemente no hubo de ese día que fue tan importante quien del restaurante pudiera testificar esto que tú estás diciendo que te compartió esta persona, que fue lo que realmente, no sé exactamente qué te dijo, pero si tú nos lo puedes compartir también aquí para que quede, que no Mira, nos estamos poniendo de acuerdo, querido, es una sorpresa que me estoy llevando yo en este momento. no, sí, Sí, justo, te lo voy a resumir porque es un texto bastante largo, hay varios detalles que mejor te los paso en Sí, privado, sí, no, 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 pero no, 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 no ok, compartas todo, pero sí. resumido es lo que me comentan. Ya habían terminado de comer, estaban platicando y el tipo empezó a gritar. Entonces todos empezaron a alterar. Unos estaban en la cocina, otros estaban justamente afuera porque había un señor afuera que fue quien estaban platicando, el señor que me mandó el mensaje y el que estaba afuera. Y entraron al restaurante a ver qué estaba pasando y ahí se enteraron de toda esta agresión que estaba sufriendo. Eso fue lo que me dijo en resumen, pero te paso algo ahorita la conversación completa por mensaje. Te agradezco profundamente, Carlos, que lo compartas, y le agradezco profundamente a esta persona que te haya contactado, porque quizá lo más doloroso para las víctimas, cuando todo el proceso es muy doloroso y es revictimizante, como ya dijimos. O sea, primero, en el caso de delitos más graves, que la familia le crea a la víctima, ¿no? Que su sí. primera red de apoyo inmediato, su círculo inmediato, le crea a la víctima y sepan cómo apoyarla. Luego, que reciba, lo primero es la terapia psicoemocional, para que la víctima pueda reelaborar lo que sucedió y pueda entender que no fue responsable de las agresiones de las que fue objeto. Porque cuando no lo te procesas en el momento, te vienen otros trastornos de ansiedad muy fuertes, postraumáticos, que fue lo que me hizo a mí de pronto, que ya no podía dejar de comer, y subí estos 15 kilos en 3 meses porque me daba cuenta ya Ansiedad. después, cómo iban pasando las cosas, que seguían las agresiones y que yo no había actuado en mi defensa en ese momento y que nadie lo estaba haciendo, y te hace sentir muy mal.
Luego es muy importante, sobre todo, esto que estamos platicando ahorita y que les agradezco su generosidad y su asertividad como medio de comunicación, que es la credibilidad de las víctimas, porque los agresores salen a tergiversar la verdad y desgraciadamente incluso la opinión pública toma partido, como recientemente sucedió en un caso espantoso de abuso y corrupción de menores contra el padre contra su propia hija, y ustedes lo saben, ese caso que se volvió mediático y como la hija mayor tiene cualidades y virtudes preciosas y es muy agradable, muy agraciada, una gran comunicadora y luchó desde un principio por el papá y demás. Todo el mundo se compró esa historia y dieron por hecho, la opinión pública hizo un juicio sumario, se erigieron como jueces y como la corte y como ministerios públicos, como si hubieran visto las pruebas que existen en la carpeta de averiguación, que son muchísimas, son tantas, que por eso ni siquiera quedó en abuso sexual ese delito. El juez tuvo que llevarse ese delito a una cosa más grande y más fuerte penada, digamos, con más pena, que es la corrupción de menores agravada en materia de vínculo, por todas las pruebas que había, pero la sociedad tomó partido por la historia que ante los medios, por eso no se debe litigar en medios, ante la opinión pública, fue manipulada desde un principio, incluso por este señor, el que ya fue declarado culpable, sentenciado. Sí. O sea, este señor, justo como sabía lo que se le venía, empezó a dar entrevistas antes de tiempo para manipular a la opinión pública. ¿Por qué? Porque no tiene elementos de prueba para defenderse jurídicamente y mostrar su inocencia. Ahora, otra cosa que debe entender la opinión pública es que cuando tú denuncias o demandas, quien tiene que demostrar y enseñar las pruebas eres tú. Hay en nuestro país la presunción de inocencia. No se es culpable, o sea, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, las víctimas tenemos que actuar como criminalistas, investigadoras, MPs, tenemos que hacer una serie de malabares para poder recabar las pruebas como la que me acabas de compartir, mi querido Carlo, que fíjate hasta cuándo, casi 3 años después, hay una persona que valientemente está ofreciendo este testimonio y que es crucial porque los testigos directos, que eran mis compañeros de trabajo, se echaron para atrás en la denuncia penal por amenaza y coacción o por simplemente por querer cuidar, por así convenir a sus intereses personales, sin tener conciencia de que al hacer esto se están convirtiendo en cómplices por omisión de delitos, ¿no? Entonces, es muy importante esto que acaba de pasar, estoy muy contenta, muchas gracias. Ay, qué bueno. Oye, pues nos decías que ya quieres comer y tus gatitos también, Sí, pero no hemos comido nadie de los que estamos aquí, estamos varios compañeros que me acompañaron al conversatorio, di una plática muy padre para la Faro Cosmos, porque ellos están logrando unas certificaciones ante la SEP bien bonitas, les digo para que se acerquen quienes tengan interés en la profesionalización de materias relacionadas con la producción de medios audiovisuales, fotografía, sonido, actuación, dirección, etcétera. Las Faro, que son centros culturales, pulmones bien importantes, formativos en nuestra ciudad, ya lograron una certificación ante la SEP para que esos 10 o 12 meses de estudios les permitan a las y los egresados de estas materias encontrar trabajo más fácil, ¿no? O sea, que sean avalados estos estudios por la máxima institución de la profesionalización de estos oficios. Entonces vine a dar una plática y desde muy temprano y no he dejado de platicar, pero miren, mi querida Ana María, les agradezco profundamente y de corazón que me permitan compartir parte de los procesos psicoemocionales de recuperación de la salud, también de toda la parte que afortunada como es el trabajo bendito, digamos que después de eso que pasó, sí se me cayó el trabajo por estas campañas de revictimización y de calumnia. Durante unos 6, 8 meses se me caían las cosas, pero afortunadamente yo a los 3 meses ya había entrado a la serie de Acapulco, en donde sigo desde hace 3 años, que ha sido mi santuario de salud emocional, mental y profesional, con seres humanos increíbles delante y detrás de cámaras.
Y después de eso vino Mi Secreto con con Carlitos Moreno para Moreno. Televisa, que nos fue increíble con eso. Y gracias a eso pude dar voz a la novela de Marta Carrillo, que por favor lean la novela Placeres Ocultos para que puedan sanar toda esta imposición del sistema patriarcal que hace que las mujeres se repriman y se sometan a conductas opresoras y revictimizantes por no saber cómo reconocerse como personas sujetas de derechos. Esta novela es importantísima en ese sentido. Son 5 generaciones de mujeres que han sido víctimas de este sistema y son narradas desde la bisnieta, la tataranieta, que ya en este tiempo moderno está preguntándose cómo puede romper ese ciclo de sometimiento y de represión sexual, psicológica, profesional, de alma, emocional. Y Marta Carrillo me invitó a dar voz a esta novela, está en Penguin Random House, ahí está el audiolibro también. Y afortunadamente ahorita vengo de grabar la 3ª temporada de Acapulco y estoy preparando otro proyecto súper importante. Próximamente se van a enterar de qué se trata, es muy fuerte. Y un podcast que también en algún momento espero tenerlos como invitados a ustedes, porque me importa mucho dar seguimiento a la responsabilidad de los medios y ustedes lo han hecho muy bien. Ustedes marcan la diferencia y sobre todo humanamente nos arropan, nos abrazan y nos acuerpan a quienes decidimos romper el silencio o actuar por las vías conducentes. Claro Claro, que pues sí. cuenta con nuestro apoyo, de verdad, muchas gracias, que comas muy rico y estaremos al pendiente de ti, de tu carrera como siempre, porque bueno, Gracias. eso sí sabemos que eres muy buena actriz y lamentablemente pues sucedieron estas cosas, pero como dices, ya has pasado eso y Dios dirá y la Sí. justicia también. Mira, Exactamente. sobre Ese es tu todo, qué caso. bueno que mencionas a Dios, mi querida Ana María, porque para mí Dios es todo, Dios nunca nos suelta. Cuando uno vive en Dios, cuando uno vive en el amor, que es hacer lo correcto por ti, por los demás, cuando te reconoces y reconoces tus fallas y cuando reconoces tus aciertos y tus virtudes y te entregas o lo entregas a un propósito divino más allá del ego, de los bienes materiales, de las satisfacciones, digamos, personales o profesionales que son efímeras, sino a un bien común superior, los caminos se abren de una manera positiva y puedes ir sanando de una manera mucho más rápida y asertiva porque te vuelves a reconocer como hija de Dios y te das cuenta que no es verdad todo lo que se está diciendo, porque llega un momento en que lo dudas, eso es parte del daño psicoemocional y tú lo has vivido. O sea, tú viviste un conflicto lamentablemente laboral muy feo, en donde se dicen y se desdicen y van y vienen en la información y de pronto una que está en medio del refuego llega un punto en el que hasta tú misma te confundes y dices, ay, cabrón, se habré hecho, pero ¿a qué hora, en qué momento? Si yo no quise dañar con mi trabajo, al contrario, o sea, y llegas a dudar hasta de ti. Y esa parte es en la que si te entregas a Dios, si sabes que estás tratando de hacer las cosas desde el mejor lugar posible como ser humano, eh, los milagros suceden. Para que los milagros sucedan tienes que tener esa voluntad de sanación y de cambio y de servicio. Y Dios no nos ha soltado y sobre todo para poder llevar el duelo de mi hermano, que es lo más duro que me ha pasado en la vida. Yo quisiera poder platicar con ustedes del camino como músico de mi hermano, como cantautor, de mi trabajo, de mi historia, de la historia musical de mi familia, que es bien importante, en vez de estar hablando de gente tan oscura y siniestra, que como ya les dije en un principio, si ustedes ponen sus nombres en los buscadores, yo ya no tengo que, no, o sea, no tengo que darle ni siquiera abrirle la puerta a esas energías, porque son energías muy oscuras del bajo astral que no están trabajando para el lado de Sí, arriba, no tienen una misión de Dios ni de servicio ni un propósito, son seres oscuros, tóxicos, delincuenciales, ¿sabes? De conductas muy oscuras. Entonces, ¿para qué le abrimos puerta a esas personas? Les agradezco que me permitan compartir los procesos desde el otro lado, que la gente entienda que no es tan fácil como ustedes lo dicen en las redes sociales. Muérete, ¿por qué lo metiste a la cárcel? Era inocente, yo ni lo metí a la cárcel, mis delitos no son de cárcel. O sea, una serie de cosas que dicen desde el desconocimiento. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por el seguimiento a este y a muchos otros casos. Les pido que no nos suelten a muchas de estas voces
que estamos atreviéndonos a romper el silencio para que las cosas cambien para todas y para todos, y sobre todo para sanear también este machismo y estas conductas que se han normalizado en nuestra industria audiovisual y de las artes, y es de todos y de todas la responsabilidad de transformarlas, de erradicarlas. Entonces también tenemos una iniciativa de ley que vamos a lanzar muy pronto, afortunadamente, y les voy a avisar, que es justamente es una ley que ya fue aprobada en el Senado contra agresores políticos, la ley 3 de 3 que lanzaron las constituyentes Indira Sandoval y un equipo de mujeres feministas que han luchado toda la vida en materia de equidad de género, y ya está aprobada esta ley. Entonces ahora la idea es buscar la extensión de la ley 3 de 3 contra agresores en la industria audiovisual, en los medios de comunicación y en las artes. Ay, Claro que Dios, pues, sí. Este y es tu tantos caso. casos, Sí, no y tantos vamos a seguir casos que dándole todavía. voz, sin Sí, duda. Pero te sí, Muchas agradecemos porque gracias. muchísimo, Vanessa, en verdad, por estar aquí con Gracias. nosotros. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por su cariño, por su acompañamiento, y de verdad esto, aunque ustedes no lo crean, sana, y la información que me acabas de compartir, Carlos, de verdad abraza mi corazón y me ayuda a sanar más rápido. Gracias por su responsabilidad como periodista. Muchas gracias, Ana María. gracias, te Muchísimas mando un Gracias. gracias. beso y seguimos en contacto y te ves muy guapa de güera. Ay, Exactamente. gracias. Disfrútenme porque me les voy. Gracias, preciosa.